hipnóticos, entonces vamos a hablar de benzodiazepinas. El objetivo nuevamente es que ustedes recuerden y tengan claridad en la parte farmacocinética y farmacodinámica de las benzodiazepinas, ver cuál es el perfil y qué lo identifica a cada una de ellas dentro de este espectro farmacológico y podamos ver la aplicabilidad clínica de acuerdo a las características farmacológicas que ella nos brinda. Igual en historia de las benzodiazepinas tenemos que mencionar que en 1950 el doctor Leo Snacker pues es el que descubre el clordiazepóxido, que fue la primera benzodiazepina, y a partir de 1957 pues ya viene el desarrollo por laboratorios Roche de todo lo que es el mundo de las benzodiazepinas. Se afirma que solo en Estados Unidos al año se consumen alrededor de 1 millón de toneladas de benzodiazepinas, para que ustedes tengan magnitud de que después de los analgésicos a nivel mundial y sobre todo en la población norteamericana es uno de los medicamentos más utilizados. Entonces, objetivo, que identifiquemos los mecanismos de acción de las benzodiazepinas, que caractericemos sus variables farmacocinéticas, farmacodinámicas y su utilidad clínica. Entonces, dentro de los objetivos de esta charla es que identifiquemos los mecanismos de acción de las benzodiazepinas, que caractericemos su perfil farmacocinético y farmacodinámico y la utilidad clínica. Y es importante aclarar que dentro de las gran multitud de benzodiazepinas que existen, hay unas en las cuales predomina el efecto ansiolítico y hay otras en las cuales predomina el efecto hipnótico. Básicamente el clordiazepóxido, el diazepam y el oxazepam predominan el efecto ansiolítico, mientras que el midazolam, lorazepam, flurazepam predomina el efecto hipnótico. Desde el punto de vista de su estructura y de su química farmacéutica, el término benzodiazepina se refiere a la parte de la estructura que está compuesto por un anillo de benceno, identificado pues en la diapositiva con la letra A, que está fusionado con un anillo de diazepina, identificado con la B, y que, si usted observa, es un anillo de 7 miembros. Sin embargo, como todas las benzodiazepinas importantes, cuando se tiene un sustitutivo en el anillo 5 de 5-aril de un anillo 1,4-benzodiazepina, entonces es cuando se refiere al término de las benzodiazepinas. Y cada benzodiazepina surgirá por sustitución de radicales en las diferentes posiciones. Entonces ahí le coloco las estructuras químicas de las que generalmente utilizamos nosotros en anestesiología. Tenemos el diazepam, el lorazepam, el midazolam. Se clasifican las benzodiazepinas de acuerdo a su acción. Y podemos hablar de que tenemos benzodiazepinas de acción ultracorta cuando tienen una vida media inferior a 5 horas, y dentro de estas tenemos el triazolam y el midazolam. Podemos hablar de benzodiazepinas de acción corta cuando su efecto está entre 4 y 6 horas, y como ejemplo de ellas tenemos el lorazepam. De acción inmediata entre 8 y 12 horas, y ahí tenemos el clonazepam. Y de acción larga cuando su efecto es por más de 12 horas, y como ejemplo clásico tenemos el diazepam. Teniendo entonces ya claro estos aspectos de generalidades, vámonos al aspecto de la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces quiero que identifiquen que existen benzodiazepinas altamente liposolubles, y el ejemplo de ella es el diazepam y el clordiazepóxido. Son altamente liposolubles, tienen una duración que depende del gran volumen de distribución que tienen por ser tan altamente liposolubles, tiene una alta unión a proteínas del 99%, y esto dispara las alertas en cuanto a posibilidad de interacciones farmacológicas, y tiene un comportamiento tricompartimental. Al ser altamente liposolubles, tienen una buena absorción oral. A nivel oral son rápidamente absorbidas, pero a nivel intramuscular su comportamiento de absorción es totalmente impredecible, puede causar gran dolor por cristalización,
y su absorción endovenosa, aunque se presenta de manera predecible, generalmente puede estar acompañada de fenómenos de flebitis importante. Y tenemos otro grupo de benzodiazepinas que son hidrosolubles. Y dentro de estas tenemos el midazolam, el lorazepam, el flurazepam, que al ser hidrosolubles tienen un menor volumen de distribución comparado con las liposolubles. Su duración ya no está relacionada con ese volumen de distribución, sino que con la depuración tiene unión a proteínas bajas y tienen un comportamiento no de 3 compartimientos, sino de 2 compartimentos. Entonces, las hidrosolubles tienen una absorción oral menor, se absorben, pero es mucho menor comparadas con las liposolubles. Su administración intramuscular sí permite inferir ciertos niveles sanguíneos predecibles y su administración endovenosa no está tan frecuentemente asociada a fenómenos de flebitis o dolor como sí se observa con las que son liposolubles. En sus procesos de biotransformación, las que son liposolubles requieren el sistema de oxidación mitocondrial hepática y conjugación con ácido glucurónido, mientras que las hidrosolubles solamente requieren mecanismos de conjugación con ácido glucurónido. Aquí recordarles que en la medida que se requiera más todo el sistema de oxidación de microsomal hepático y conjugación con ácido glucurónido, la probabilidad de interacciones farmacológicas se incrementa. En este orden de ideas, la probabilidad de interacciones farmacológicas con las benzodiazepinas liposolubles es mucho mayor si la comparamos con las hidrosolubles. Y esta oxidación mitocondrial es afectada por la edad, por enfermedades hepáticas o por malnutrición. Cuando nos vamos ya entonces a las características en cuanto a las de larga acción, que las definíamos básicamente como el diazepam o el flurazepam, vamos a encontrarnos que generalmente estas de larga acción, sus metabolitos también son activos y pueden ser alterados por mecanismos de enfermedad hepática o por el flujo sanguíneo hepático. Mientras que las de corta acción, básicamente aquí entonces identificamos el midazolam, se caracteriza porque sus metabolitos son inactivos y pueden de alguna manera tener un mayor margen de seguridad cuando se utilizan en enfermedades hepáticas o en flujos, alteración del flujo hepático. Cuando ingresamos entonces ya al módulo de entendimiento de la anestesia guiada por objetivos y su mecanismo de acción, debemos de tener claro que las benzodiazepinas, su sitio de acción es el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Existe el receptor GABA, existe el aminoácido GABA. Saber que el aminoácido GABA es el principal aminoácido inhibitorio, tiene una alta densidad en ciertas áreas del cerebro, básicamente lo que es el sistema límbico, los núcleos subcorticales, y que existe el receptor GABA. Y que los receptores GABA se clasifican en receptores GABA A, que son básicamente ionotrópicos, y receptores GABA B y GABA C, que son principalmente megatrópicos. Las benzodiazepinas actúan principalmente en el receptor GABA A, que está situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico y que es el sitio donde normalmente se une el neurotransmisor inhibitorio GABA. Cuando vemos el receptor GABA, es una molécula tetramérica localizada en la membrana postsináptica, donde cada monómero contiene 3 sitios anatómicos denominados dominios. Y hay el dominio para el receptor GABA, para el neurotransmisor GABA, hay el dominio para la unión a las benzodiazepinas, y básicamente lo que vamos a tener es que cuando las benzodiazepinas se unen a este receptor GABA, se activan los canales de cloro, hay una masiva entrada de cloro, se hiperpolariza la neurona y de esa manera es que tenemos pérdida de conciencia. Entonces la benzodiazepina se une al receptor, aumenta la acción inhibitoria del GABA porque incrementa la cantidad de canales de cloro que se abren, muy diferente del mecanismo de acción de los barbitúricos.
donde los barbitúricos potencian la acción del receptor GABA, pero por unión directa al canal de cloro, haciendo que este canal de cloro esté durante la variable tiempo abierto mayor cantidad de tiempo. Por eso uno puede de alguna manera combinar midazolam y tiopental, porque sus sitios de acción en el receptor GABA pues son diferentes. El GABA inhibe las vías noradrenérgicas y dopaminérgicas involucradas en el sistema de alerta. La actividad de la sustancia reticular ascendente de esta manera va a estar bloqueada y el sistema límbico y sus descargas también va a estar disminuido. Como les mencioné, si nosotros queremos una benzodiazepina donde predomine el efecto ansiolítico, definitivamente en orden de potencia ansiolítica, el principal es el diazepam, luego tenemos el lorazepam y finalmente el midazolam. Si nosotros queremos que predomine el efecto de sedación, tenemos en orden de potencia el lorazepam y midazolam, y en fenómenos de amnesia tenemos lorazepam y midazolam. Las utilizamos en la inducción anestésica porque nos permiten disminuir los requerimientos de otros fármacos, no suprimen la fase REM del sueño, lo cual sí lo hacen los barbitúricos, y no tiene efecto hangover, lo cual sí lo tienen los barbitúricos. Quiero mostrarles y entender que el midazolam es la principal benzodiazepina que nosotros utilizamos en anestesia. Es un derivado imidazólico benzodiazepino, como ustedes ven en la fórmula química. Pero mire que ese anillo imidazólico contiene un nitrógeno que le confiere alta hidrosolubilidad, pH dependiente, tiene que estar el pH menor de 4. Por eso comercialmente ellas vienen con ese pH. Pero el pH normal del organismo es de 7.25. Entonces, teniendo un pH de 3.5, tiene que llegar a un pH de 7.25. Eso hace que ese anillo imidazólico se cierre. Eso toma entre 3, 5, 10 minutos. Y por eso nosotros podemos observar frecuentemente un retardo en el inicio del midazolam, no por mecanismos farmacocinéticos directamente, sino por estos aspectos de química farmacéutica, donde él va a demorarse ese tiempo en que se cierre el anillo, y el anillo cerrado es el que al final puede unirse con el receptor de las benzodiazepinas. Se puede administrar de manera oral, tiene una biodisponibilidad de manera oral del 50%, se puede administrar desde el punto de vista intramuscular, tiene una disponibilidad del 90%, y cuando lo administramos vía endovenosa tenemos que tener en cuenta esa conversión anillo cerrado que dura entre 3 y 5 minutos. Tiene una vida media alfa de 7.2 minutos, una vida media beta de 2.5 horas, su metabolismo es hepático, tiene una excreción renal, y de acuerdo a la variabilidad en los pacientes ancianos y obesos, por sus cambios en la parte farmacocinética, vemos cómo se altera la vida media. Su sitio de metabolismo principalmente es el hígado, donde es conjugado con ácido glucurónido. Sus metabolitos no tienen actividad, su metabolismo es flujo dependiente, y la depuración nos muestra unas cifras entre 6.4 y 11.1 mililitros kilo minuto, lo cual es una depuración 10 veces mayor a la depuración que presenta el diazepam. Todos sus metabolitos son excretados por la orina y tiene una unión a proteínas del 94%. Efectos cardiovasculares. Mencioné anteriormente los barbitúricos y les mencioné los grandes efectos a nivel de gasto cardíaco, disminución de precarga y resistencia vascular que tienen los barbitúricos. Cuando comparamos estos efectos cardiovasculares en las benzodiazepinas, vamos a darnos cuenta de que uno de los grandes valores agregados de las benzodiazepinas es la relativa estabilidad hemodinámica que ellos nos ofrecen. No afectan el tono venoso, disminuye el gasto cardíaco,
en cifras alrededor del 10%, mientras que los barbitúricos lo pueden hacer en cifras de alrededor del 30 al 40%. Pero hay que tener muy en cuenta que si llegamos a dosis de midazolam de 0.3 miligramos por kilo, esto puede ser equivalente a una dosis de tiopental de 3 miligramos por kilo. Entonces puede potencializar los efectos depresores de los barbitúricos, de los narcóticos y de los agentes inhalados. Has recordado temas básicos de tu formación en